Sí, ya llegó. ¿Listo? Listo, buenos días. Buenos días con todos. Vamos a empezar en punto como lo habíamos programado. Estamos ya aquí reunidos. Estamos dando paso poco a poco a las personas que van integrándose. Bienvenidos para todos. Estamos junto a Florencio Comte, el arquitecto Florencio Comte, decano de la Facultad de Arquitectura y docente también de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. John Dunn, arquitecto, también amigo de la casa y docente de la Universidad de San Francisco de Quito. Quiero empezar agradeciéndoles a los dos por su aceptación de participar de este foro. Voy a empezar a proyectar una breve presentación donde vamos a explicar, no sé si se puede observar. ¿Me confirmas, Melina, si se puede? Ya. Hemos llamado a o hemos titulado a este foro conversatorio Repensando el Centro de Guayaquil, discutiendo de nuevas formas de intervención y revitalización. Es un, se puede decir, evento a nivel académico, organizado junto con mis estudiantes de Estructura Urbana y Ordenamiento Territorial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con el apoyo de la Unidad de Estudios Urbanos y el Observatorio Urbano y Territorial, para justamente, dentro del contenido de esta materia, profundizar en el análisis y la discusión sobre temáticas interesantes y necesarias que los estudiantes se encuentran actualmente levantando como parte del proceso de elaboración de un diagnóstico urbano del centro de Guayaquil. La agenda que vamos a tener es muy específica, de 10:30 a 10:35, voy a darles una bienvenida, presentar a los invitados, que es lo que estoy actualmente haciendo. De 10:35 a 10:45 les voy a presentar las temáticas que hasta ahora los estudiantes han identificado y la metodología de trabajo que están desarrollando. De 10:45 a 10:30 vamos a ir tocando una por una de estas temáticas, son 5 en realidad, que las hemos resumido, y para que tanto Florencio como John puedan discutirlas, conversarlas, dar su opinión o comentarios en referente a estas temáticas. Y finalmente vamos a tener un foro abierto de preguntas y comentarios con los asistentes. ¿Ya? Yo creo que ustedes, como yo lo comentaba, lo conocen. Florencio Comte Guerrero, arquitecto, decano y docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y John Dunn Insúa, arquitecto y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Francisco de Quito. Los dos han siempre tenido, no solo en la práctica profesional, sino también en su vida académica y científica, el estudio de la ciudad, ¿no? Y dentro de esto, uno de los sectores más interesantes y más se puede decir, importantes para justamente visualizar estos fenómenos que se dan en la ciudad actual, es el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, como conocedores, hemos tenido la oportunidad de invitarlos y de antemano les agradezco mucho por su participación y su aceptación. La metodología que hemos trabajado junto con mis estudiantes es básicamente el ejercicio de elaborar un plan maestro urbano sectorial del centro de Guayaquil, pero dividido en diferentes sectores. A cada grupo, 6 grupos de estudiantes, se les asignó un sector específico. Utilizamos la división de parroquias urbanas que están concentradas en el centro para poder trabajar con una base. Y de esto, cada grupo plantear un plan maestro urbano sectorial que abarque 10 años, es decir, una década, del 2021 al 2031, que permite identificar planes, programas y proyectos estratégicos que contribuyan significativamente a consolidar el centro como un conjunto de barrios que brinde una óptima calidad de vida para sus habitantes y visitantes, al mismo tiempo que se desarrolle de forma inclusiva, sostenible y resiliente. Es decir, la visión se puede decir que actualmente se discute y se plantea e implementa de determinadas formas en la mayoría de las ciudades, ¿no es verdad?
Consta de un diagnóstico, problemas y potencialidades, el trabajar una visión de ciudad y visión de centro, y a partir de eso elaborar estrategias de intervención, propuestas arquitectónicas o urbanas. El objeto de estudio es el centro como tal, el centro de Guayaquil, y estos son los sectores que cada grupo tiene como, para desarrollar como objeto de estudio un plan maestro que permita cumplir con esta visión o desarrollar o discutir la visión que se está planteando. Ahora, cuando los estudiantes o cualquier investigador que busca elaborar o, se puede decir, armar o construir un diagnóstico de la situación actual del centro de Guayaquil, se encuentra con una serie de problemas y potencialidades, muchos de ellos que parten de análisis o estudios objetivos, otros son subjetivos o de percepción, pero son los más comunes, ¿no? Entonces, dentro de lo que hemos discutido en el curso está, ustedes lo pueden observar, congestionamiento vehicular y de personas, inseguridad, desconocimiento del valor patrimonial del centro, contaminación ambiental, acústica, visual, dificultad de encontrar parqueo, el centro como el mall abierto para los pobres, o es un gran mall abierto, un gran centro comercial abierto, no es un lugar para vivir, focos de aglomeraciones relacionados con el COVID-19, despoblamiento y uso de edificios como bodega, y bueno, también temas de islas de calor versus pocos árboles o poco espacio público o deficiente espacio público, bueno, diferentes tipos de percepciones e interpretaciones, y aspectos positivos o potencialidades como que las aglomeraciones o la aglomeración de personas benefician el comercio, es también el principal destino turístico de la ciudad, referente de ubicación en la ciudad, concentración de equipamientos y servicios, alta concentración de servicios bancarios administrativos, una alta concentración de patrimonio, de hecho es el sector de la ciudad con mayor cantidad de patrimonio patrimonio arquitectónico y urbano, alta concentración de comercio mayorista y minorista, tiene una imagen urbana única y propia por su historia y por el patrimonio que alberga. También el paisaje, tenemos un entorno natural muy rico, formado por los cerros, el río, la ría, la isla y el estero, y los esteros que también lo bordean de la parte sur occidental, ¿no? También muchos edificios que actualmente están subutilizados o utilizados como bodega tienen el potencial de ser reconvertidos en vivienda, ¿no? Ya hablando generalmente y un poco tratando de sintetizar, podemos identificar o hemos identificado que tenemos dos tipos de centros, ¿no? El centro regenerado, turístico, que aparece en las postales o que se vende con el patrimonio de fondo o con elementos o puntos turísticos específicos. Y también tenemos el centro masivo, el centro de aglomeraciones, el centro de comercio, de caos, de ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Y de eso definimos 5 temáticas, ¿no? Que vamos a irlas tratando una por una, obviamente dentro de la profundidad que nos permita la discusión y un poco también lo que se puede observar o podemos percibir actualmente del centro, ¿no? Primero, ¿qué es el centro de Guayaquil? ¿Cuáles son sus límites? Tenemos un centro histórico en nuestras manos. La segunda es cómo intervenir el centro, por dónde empiezo, ¿no? Hay tantos problemas y tantas... ¿Cómo las abordo? ¿Cómo las aprovecho? El tercero, el patrimonio arquitectónico urbano que concentra, ¿se está desvalorizando? ¿Se encuentra desvalorizado? ¿Por quién? ¿Por quiénes? ¿Qué se está haciendo en referencia a ello? También cómo volver atractivo el vivir en el centro. Se habla mucho de densificar, se habla mucho incluso en otras ciudades de las supermanzanas como estrategias, reconversión de edificios, incluso reconversión de edificios patrimoniales. ¿Es realmente posible en nuestro centro de Guayaquil? ¿Cómo renacer el concepto de barrio en el centro? Y finalmente, este centro de aglomeraciones, este centro masivo, dentro del contexto de COVID. O sea, ¿es posible? ¿Va a morir el centro? O sea, estoy siendo un poco dramático, pero son preguntas que surgen, ¿no? Dentro de estos procesos de discusión. Entonces, empezando con el primer punto, ¿qué es el centro de Guayaquil? Dentro de la memoria colectiva del habitante y visitante como un referente de ubicación, todos lo sabemos, pero también como contraparte,
lo que percibimos es que se desconoce su valor y contenido, tiene un límite el centro, de qué barrios está conformado, qué problemas tiene, el valor de las calles, etcétera, etcétera, como elemento, como espacio público, ¿no? Entonces, quisiera darle la palabra a nuestros dos invitados para que empecemos con este primer punto de discusión. ¿Qué es el centro de Guayaquil? ¿Cómo lo entendemos? No sé si Florencio o yo. Sí, bueno, no sé si puedo empezar. Bueno, muchas Dale, gracias. tú. Sí, gracias, Ricardo, gracias por la invitación. El tema de centro, evidentemente, implica una referencia geográfica, ¿no es cierto? Si hablamos de centro, tenemos que también hablar que hay una periferia, es decir, hay algo alrededor. Esa relación centro-periferia un poco ha estado presente en la historia de la ciudad, y es lo que nos puede remitir a este debate de cuál es el centro, cuáles son sus límites y cómo es percibido por la gente, ¿no? Hay algunos hechos históricos en Guayaquil que nos permiten hacer algunos quiebres dentro del desarrollo de la ciudad. Y el más importante, creo que se ha hablado muchísimas veces, el gran incendio en 1896. Cuando hicimos hace algunos años el primer inventario sobre la arquitectura patrimonial de Guayaquil, estoy refiriendo, yo todavía estaba terminando la carrera en 1986, 1987, una de las primeras interrogantes que nos planteamos al interior del equipo fue la definición del centro. Y vimos que el centro actual corresponde a los límites de lo que era la ciudad, toda la ciudad de Guayaquil. O sea, en algún momento los límites del centro actual es la configuración completa de Guayaquil. Si uno revisa estos planos históricos, se da cuenta que Guayaquil presentó pocos cambios en más o menos desde mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, en que la ciudad no crece, sino que se densifica. Luego de un proceso de expansión hasta final del siglo XIX, la ciudad se incendia y se la vuelve a reconfigurar, resolviendo estos problemas de unificación que se habían venido arrastrando desde finales del siglo XVII con los dos núcleos de Ciudad Vieja y Ciudad Nueva. Un poco este referente así brevemente. Ahora, los límites del centro están claramente definidos por unos límites geográficos. Hacia el este tenemos el río, que es claro. Hacia el norte estaban los cerros, 3 cerros que ahora se han convertido en 2 cerros y medio, porque un cerro prácticamente desapareció con el proceso de explotación. Estoy hablando del Cerro de Santana, Cerro del Carmen y el Cerro de San Lázaro, que casi ya no se lo puede identificar. Hacia el sur era el crecimiento de la ciudad crecía hacia el sur, bordeando el río, y hacia el oeste el crecimiento era menor porque era una zona inundable. Ahora, cuando primero establecimos esto, ¿no es cierto? El centro está delimitado por estos límites geográficos, que son límites históricos que todo el mundo los puede identificar. Segundo, hay otra lectura del centro que está dada por la propia trama urbana. Si la conformación de las manzanas, la conformación de las calles, siguen la misma conformación que fue definido cuando se trazó primero la Ciudad Nueva desde la avenida 9 de Octubre hacia el sur, y luego la reconfiguración que se hace a partir de 1897 después del gran incendio. O sea, son las mismas calles trazadas y se puede ir leyendo inclusive en algunas calles algunos de aquellos referentes geográficos a los que yo me estoy refiriendo. Por ejemplo, en este barrio intermedio entre Ciudad Vieja y Ciudad Nueva, ¿por qué algunas calles no continúan? ¿Por qué se cortan? ¿O por qué son calles de una sola cuadra? Porque son calles que fueron conformadas con rellenos de esteros. Se fue rellenando el estero y se trazaba la calle, y evidentemente esa calle no continuaba y se cortaba. ¿O por qué dentro de la trama regular de la calle nos encontramos luego con una avenida inclinada, que es la avenida Olmedo? Porque ahí también había otro estero. O sea, todos estos accidentes geográficos van configurando la ciudad. Entonces el centro está claramente definido también por todos estos límites geográficos. Ahora, ¿cómo definir estos límites? Si bien ustedes han definido desde los límites parroquiales, es interesante porque estos límites parroquiales también son referentes históricos. Las parroquias eran configuradas con una relación
en función de una circunscripción geográfica vinculada con una iglesia, era la parroquia eclesiástica. Entonces, evidentemente, el límite de esas parroquias nos daba el alcance de servicio que tenía la iglesia. Y luego ya fueron creciendo de manera incontrolada todas estas parroquias perimetrales, porque ya ese referente de la iglesia no existía. Por eso es que hay unas mini parroquias en el centro, Parroquia Bolívar, Parroquia Carbo, y hay unas macro parroquias en la periferia, Febres Cordero, Jimena, Tarqui, que son parroquias que tienen poblaciones incluso mayores a algunas provincias juntas, o sea, una sola parroquia urbana de la ciudad. Entonces, cuando quisimos definir cómo delimitar el centro, lo que vimos que podía tomarse como referencia eran los límites urbanos del año 1950, que fueron cambiados a mediados de la década de los 50, porque a partir de ahí la gran expansión de la ciudad fuera de estos límites, sobre todo hacia el norte, el noroeste, y hacia el suroeste. Entonces, pero estos límites de 1950 corresponden más o menos al trazado que se hizo de la ciudad luego del incendio y el crecimiento aproximado que tuvo hasta que se ven los planos 1909, 1919 y 1929. Y en este sentido, lo que ustedes han definido me parece aproximadamente equiparable a lo que definimos hace algunos años, y para que tengan una idea, en estos límites actuales con los que estábamos trabajando en el centro tiene una población de 100 y tantos mil habitantes. Estamos hablando de un lugar con una bajísima densidad residencial, que sin embargo que equivale en población a toda la población del cantón Tulcán. Sumado el cantón Tulcán, su área, su población urbana más su población rural. Así que solamente políticamente, solamente el centro de Guayaquil pudiera tener un alcalde, ya que hay un cantón que tiene población equivalente, y considerando que hay cantones que tienen población mucho menor, si tomáramos de esos, pudiéramos decir que el centro de Guayaquil pudiera agrupar 4 o 5 pequeños cantones del país, siendo el centro uno de los lugares, insisto, menos poblados de toda la ciudad de Guayaquil. Perfecto, muchas gracias, Florencio. John, ¿cómo entendemos el centro? ¿Qué es el centro desde tu...? Bueno, realmente, gracias Ricardo, gracias Florencio. Bienvenido. Por esa excelente presentación que nos has dado. Yo creo que con el contexto que Florencio nos ha dado ya a nivel histórico de la ciudad, yo me voy a aproximar en lo posible, voy a tratar de hacerlo en 2 frentes. Si me extiendo demasiado, por favor, siéntete con toda la libertad de poderme regular el tiempo, Ricardo. Creo que sí, definitivamente ya lo que nos ha explicado Florencio nos explica mucho el contexto histórico de cómo de repente esto que para nosotros es un barrio de la ciudad, antes era toda la ciudad, ¿no? Y cómo esto era el motor económico de la ciudad, ¿ya? Mi aproximación al estudio urbano siempre viene de 2 derivadas, de 2 estudios que yo trato de compaginar siempre. Uno es la morfología urbana, es decir, entender al evento urbano a través de sus componentes, la calle, el lote, la huella construida y por ende la cuadra. Y al otro, entender a la ciudad como un evento económico, ¿ya? Es decir, a través de estudios de economía urbana. Y por economía urbana no me estoy refiriendo necesariamente a números positivos o negativos, sino que la economía se convierte también en gran parte en la forma en la que tú puedes entender la interacción de los miembros de una comunidad, ¿ya? Entonces, el gran motor que genera entonces la presencia de Guayaquil en el lugar donde está el centro es el río, ¿ya? Y es el río el que nos permite tener esta capacidad de desarrollo económico y de posterior desarrollo social, incluso llegando a unos niveles excepcionales a nivel de desarrollo cultural dentro de lo que era el contexto del Ecuador republicano de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En economía urbana hay una premisa muy fundamental, ¿ya? Una regla de proporcionalidad muy sencilla que quiere decir que cuando crece el capital o los recursos, también crece la población y viceversa, ¿ya?
Y el crecimiento de Guayaquil precisamente se da por eso, por esa abundancia enorme que nosotros tuvimos de prosperidad económica, al ser la puerta de entrada y de salida de la mayoría de los productos que estaba comercializando el Ecuador hacia el mundo. Y al mismo tiempo, en ese tiempo, cuando todavía no habían los aeropuertos, pues nosotros también éramos la puerta cultural del Ecuador hacia el mundo. Recibíamos nosotros todas las misiones diplomáticas que después tenían que hacer un viaje de 8 días para poder llegar a Quito. Y también nos convertíamos en el punto donde nos llegaban las vanguardias antes de que llegaran a otros lugares de este país. Eso es lo que hace esa abundancia de actividad que nos permite a nosotros consolidar todo lo producido en el campo ecuatoriano y venderlo hacia el exterior. Es lo que nos permite a nosotros como ciudad tener este crecimiento efervescente como de espuma, que fue el producto de lo que nosotros tuvimos en el siglo XX, cuando incluso ya nuestro crecimiento se sale de control. Dentro de lo que mencionaba Florencio, me acordaba de que hay un trabajo muy bonito en la universidad, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, y una recopilación de planos, desde el plano de Dionisio Alcedo Herrera, creo que hasta uno de los planos de los años 80. Y dentro de esa documentación hay un plano muy interesante, que es el último plano municipal que tiene proyección de cuadras por construir, ¿ya? Y se acerca mucho a lo que está diciendo Florencio. Florencio habla de que la consolidación, el punto de equilibrio lo alcanzó Guayaquil en 1950. Es muy cierto, el último plano que tiene cuadras por proyectar, que ya se tiene un crecimiento, ya se tiene la conciencia de que se va a generar una cuadra que va a tener esta posibilidad de construcciones y estas características, es de 1946, ¿ya? Y entonces es el punto en el cual nosotros vemos que como que se consolida este crecimiento económico, pero se pierde la capacidad de controlar el crecimiento de la ciudad. Entonces, Guayaquil sigue en ese proceso de crecimiento que lamentablemente se desborda de lo que originalmente tenía previsto el plan de Gastón Toret, en el cual se usa principalmente como núcleo la trama de la ciudad nueva y se la extiende hasta que las calles perpendiculares se vuelven oblicuas. Y en ese momento es cuando nosotros encontramos que debe haber algún elemento que generó esta pérdida de equilibrio. En lo personal, a través de un trabajo que yo publiqué y que expuse en Valencia en el año 2017, en el Seminario Internacional de Morfología Urbana, para mí ese punto de equilibrio que se pierde y que hace que empiece la decadencia del centro tiene que ver con el divorcio que se genera entre el centro de la ciudad y el puerto, o mejor dicho, entre la ciudad y el puerto. Porque es justamente esa la etapa en la cual, por los problemas que se generaban con la sedimentación del Guayas, desde el Ministerio de Obras Públicas a cargo de Sixto Durán Ballén en esa época, se empieza ya la proyección del traslado del puerto de la ciudad hacia Puerto Nuevo. Y se hace esta separación física de lo que mantenía la actividad económica de la ciudad, que era el puerto, y se lo separa y se lo mantiene hacia el sur. En ese momento, toda la actividad económica directa e indirecta que generaban los 17 muelles municipales empieza a verse vaciada. Y no solamente eso, sino que empieza a verse reemplazada por actividades de comercio informal. Es cuando empiezan a aparecer en la zona del Conchero los comerciantes informales, la actividad del contrabando, lo que se consolida después como la bahía. Y otro elemento que es interesante, que no se lo toma en cuenta mucho sobre ese contexto, es la hipertrofia que sufre el Mercado Sur. El Mercado Sur, hasta los años 80, era un evento económico que no solamente abarcaba pues, la estructura metálica diseñada y construida por Francisco Manrique, es también en ese momento en el que nosotros vemos que el Mercado Sur se extiende por cuadras, por 8 cuadras, 10 cuadras, 12 cuadras a la redonda, en donde tú veías cuadras que tenían unas específicamente un tipo de fruta, otras tenían otro tipo de fruta. Y entonces, para mí, lamentablemente, un poco ese colapso empieza a darse en ese momento, y contemporáneamente o de manera paralela empieza a verse complementado, pues, ya con una consolidación de la visión suburbana, que de alguna otra manera ya iba cogiendo espacio y acogida a nivel mundial, pues desde la exhibición de la Expo Internacional de 1939 en Nueva York, Futurama, que ya vendía la idea de la concepción del barrio periférico. Cierto es que nuestro primer barrio suburbano, nuestro primer suburbio, es el barrio Centenario, pero su consolidación, como bien lo sabe Florencio, toma bastante tiempo. Pero cuando ya empieza a consolidarse el Centenario, también empiezan a aparecer los elementos más atractivos, ¿no? O que de repente empiezan a tener ciertas innovaciones. Urdesa por parte del planteamiento de Alamiro González, Los Ceibos por parte de Guillermo Cubillo Ranella.
puntos intermedios como Miraflores, en donde también ya se empieza a hablar de esta propuesta suburbana al alcance de una clase más media, y otros elementos similares también, además de otros proyectos públicos que tenían dirección a clase media, barrios obreros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante todo este tipo de cosas, esta fenomenología de la actividad económica, el centro lamentablemente tiene las condiciones que tiene en la actualidad por haber precisamente perdido su ancla económica, ¿ya? Y a medida que alguna ancla le quedaba con alguna naturaleza formal, con el pasar del tiempo, lamentablemente se le hemos quitado más y más y más. Yo soy una generación X, nacido en el 74, y como tú bien dices, cuando mi familia regresa de Panamá, nos establecemos en el centro de Guayaquil. Y en ese momento, pues, yo pude vivir la última etapa consolidada formal del centro. Yo sabía que tú tenías un interés de que yo ponga esa parte anecdótica, cuasi costumbrista, creo. Y bueno, pues a mí me tocó vivir el centro de los bancos todavía, de las oficinas, el que tenía todavía la actividad del que vivía en Urdesa o en Los Ceibos o en Miraflores o en el Centenario, pero que tenía su oficina en el centro, ¿ya? Y había una efervescencia económica, cultural. Yo vivía en el edificio Propiedades, diseñado por Simón Bolívar Jalón, ¿ya? En pleno 9 de octubre y Escobedo. Yo me asomaba de noche en los años 80 y todavía en una esquina tú podías ver que estaban presentándose un grupo de teatro callejero. En la otra esquina, de la misma Boca Calle, estaba un grupo de música andina tocando charangos y cosas así. Y en la otra esquina había un grupo de Hare Krishnas tocando ahí sus panderetas y tratando de congregar a la gente para que se conviertan a la religión Hare Krishna. Esa efervescencia se veía también plasmada en enormes letreros de neón que tenían los grandes negocios de la época. Uno recorría todavía de noche para poder tomar un poco de la brisa nocturna, recorría la 9 de octubre sin mayor problema. Seguía siendo la famosa cola del mono, ¿ya? ¿Cuándo desaparece eso? Bueno, sigue desapareciendo a través de este proceso en el cual las actividades económicas que todavía guardaba el centro se fueron todavía difuminando y yéndose a otras partes. La actividad bancaria lamentablemente se pierde y se va hacia la zona de la Kennedy Norte, la Francisco de Orellana y a otros sectores más. San Borondón, Francisco de Orellana y otros sectores se vuelven relevantes y más atractivos para las personas que quieren tener oficinas más cerca de sus viviendas. A eso también tienes que sumarle que yo creo que la última estocada se la dio en el gobierno anterior al centro de la ciudad, que es cuando ya lamentablemente incluso las actividades públicas de servicio judicial y de subsecretarías que se encontraban en el centro empiezan a ser descentralizadas, supuestamente para volver de manera mucho más generosa, ofrecer de manera más generosa los servicios públicos en el territorio de la ciudad. Lo cual va en contra totalmente de todos los principios de gravedad económica que te dicen que en el territorio una actividad siempre genera que venga una actividad similar a consolidarse y aprovecharse de tu presencia. Lo que tiene, por ejemplo, todavía el centro de manera marginal es un ejemplo de lo que yo me refiero con gravedad económica. Yo ahorita en mi barrio cuando yo vivía en Luque, era el barrio de las importadoras de licor y de las importadoras en general de electrodomésticos. Mi abuelo en parte creo que fue el causante de eso de ahí también, o colaboró con eso. Ahora es el barrio de las ópticas. Y en ese barrio de las ópticas ahora lo interesante es por qué una óptica se va a poner al lado de la otra, ¿ya? La gente mira eso y dice, ¿qué sin razón? O sea, no me parece, o sea, estoy provocando la competencia. La economía en el territorio genera la competencia y se vive mejorando y perfeccionando en base a eso, ¿ya? Basado en eso, perdón. ¿Qué beneficio puede haber de que yo tenga una óptica y la ponga al lado de una óptica ya consolidada? Uno, me voy a beneficiar del cliente inconforme de la primera óptica, ¿ya? Si yo tengo mejores precios o mejor calidad de producto, me van a venir a ver a mí. Dos, el personal entrenado por el que se ha despedido se viene a trabajar conmigo. Y así de esa manera es que nosotros vemos en todas las ciudades del mundo que los barrios se consolidan económicamente de esa manera, ¿ya? Entonces, ahorita lo único que lamentablemente le está quedando al centro como actividad relativamente relevante es la Universidad de las Artes. Es una oportunidad interesante, pero también es una oportunidad, es también un futuro muy frágil, ¿ya? Le está dando un cambio interesante en el cual la gente está empezando a rever al centro de otra naturaleza, desde otra perspectiva, mucho más desde la visión del artista y del estudiante de artes, que puede dar algo beneficioso en el futuro, pero no lo veo lo suficientemente
no le veo las bases lo suficientemente sólidas para poderse proyectar en el futuro. Ahora, termino con esta frase, que tal vez ahí es en donde esta etapa que estoy escribiendo puede darnos algo más de esperanza. Los barrios y los eventos urbanos en general siempre se van alimentando por ciclos. Nosotros en Guayaquil, lamentablemente, no hemos estado acostumbrados a eso porque el fuego no ha sido un buen aliado para ello. Entonces no hemos tenido nosotros la oportunidad de ver nuestros barrios envejecer y verlos que se levanten, ¿ya? Sin embargo, ahorita el centro puede ser tal vez el primer espacio en el cual nosotros veamos que hay una aproximación nostálgica hacia el pasado, y que esa aproximación nostálgica al pasado haga que la gente evoque y añore la posibilidad de reconstruir sus vidas en un barrio del centro de la ciudad, con lo que eso implique. Tal vez no para nosotros, tal vez no necesariamente incluso para nuestras generaciones o las generaciones de nuestros estudiantes, sino tal vez para las generaciones que vengan después. Ahí es en donde nosotros podemos ver que lo que de repente siempre cae en una etapa de colapso y de deterioro, de repente se pueda levantar, ¿ya? No es simplemente la nostalgia el único factor que tiene que estar ahí presente. Yo creo que la economía tiene que volverse a sembrar dentro de estos sectores para que se pueda mantener y sostener en el tiempo. Y para eso incluso, pues la aproximación que ustedes tienen me parece muy certera, no solamente por el vínculo histórico que tienen las parroquias, sino porque en general las parroquias del centro están siempre en distancias caminables, ¿ya? Tal vez lo que me atrevería a visualizar es que todos los elementos que ustedes tienen puestos como barrios, de repente haya un frente o un grupo de estudiantes que trate de unificarlos en un solo frente de toda esa diversidad. Sería interesante que, por ejemplo, lo que tú estás manejando, Ricardo, con tus estudiantes, termine siendo un equivalente guayaquileño a la Roma Interrota, este concurso que se hizo para celebrar los 250 años del plano de Giambattista Nolli, en donde pues personajes como los hermanos Krier, Aldo Rossi, terminaron haciendo una ciudad collage de lo que era la Roma antigua, y haciendo proposiciones que choquen, que diversifiquen, y que entiendan que un barrio de una ubicación específica también, así como tiene que atender requerimientos generales, también debe atender requerimientos específicos, ¿ya? Y que no puedas tratar de la misma forma a la calle Chimborazo en la zona del barrio del Astillero, en donde lamentablemente tú caminas por esas veredas y huelen a caca de perro por el abandono que tienen, ¿ya? No la puedes tratar de la misma forma en la que tú puedes tratar a la calle Peicasa o a la calle 9 de Octubre. Entonces, eso sería un poco lo que yo puedo compartir con ustedes sobre el porqué del colapso económico del centro con su consecuente colapso urbano y hacia dónde podría estar las posibilidades de que el futuro nos ofrezca un centro de la ciudad vivo. Ricardo, ¿pudiera añadir algo? Por supuesto, Florencia. Sí, me parece de lo más interesante el análisis que hace John, coincide conmigo en este punto de quiebre en la década de los 50. Y quiero añadir un par de cosas, un poco son posiblemente un poco provocadoras, pero creo que cuando se hace provocación es importante, pues se va generando el debate. John hablaba del hecho del traslado del puerto, coincido totalmente, eso desmovilizó el centro y entender que Guayaquil fue concebida como una ciudad-puerto y sacar el puerto del centro significó un impacto importante. Yo añadiría un segundo elemento, que fue el traslado del campus de la Universidad de Guayaquil hacia esta zona de Pantano al norte, que coincide porque fue en el año 1945 cuando se trasladan las actividades educativas universitarias. Y añado un tercer elemento, que en eso yo hablo de esta provocación, coincide con la implementación del área de planificación municipal y con el desarrollo de los primeros planos reguladores y cómo fueron entendidos esos planos reguladores. Los planos reguladores llegan a imponer un modelo urbano contrario a la tradición histórica de nuestras ciudades. O sea, la tradición histórica de las ciudades, yo lo he dicho en otros foros, vienen de unas ciudades conformadas por conjunto de barrios, una ciudad hispana, en los cuales los barrios tienen estos servicios cercanos, y se impone un modelo de zonificación, el famoso zoning, desarrollado a partir de la década de los 40, en los cuales las actividades urbanas empiezan a ser segregadas y se empieza a planificar un poco así entre comillas la ciudad, teniendo zonas reservadas para distintas actividades, zonas residenciales, zonas administrativas, zonas industriales, etc.
un modelo anglosajón que se trata de imponer a las bravas sobre este modelo hispano y que entra en conflicto. Y todo esto sucede a mediados de la década de los 40. Y el hecho del traslado del puerto, el traslado del campus de la Universidad de Guayaquil, son consecuencias de esa visión planificadora que a la larga lo que conducen a esta ruptura del equilibrio histórico y que el centro se abandone. Concuerdo contigo, Florencio, en ese sentido. Has hecho que me acuerde. Tú tenías en tu presentación del TEDx Peñas, tú tenías esos diagramas de Venn que hablaban de la visión de barrio, en la que nuestra visión de barrio era mucho más integral y luego se nos hace una visión mucho más separada, acá lo residencial, acá lo industrial, acá lo comercial. Sí, hay mucho de esa figura que empieza incluso a dañar los modelos urbanos, no solamente en nuestro caso con nuestros antecedentes hispánicos. Incluso los propios modelos americanos tradicionales se vieron dañados con esa visión que, como te digo, anterior al Futurama de 1939, pues un evento que vendía pues la idea de terrenos más baratos y casas más grandes, si es que tú tenías un carro. O sea, Futurama, no olvidemos que fue un evento auspiciado por General Motors. Entonces, la idea es simplemente esa, ¿no? Establecer esta cultura del automóvil que se ve satisfecha siempre con la visión o con la aspiración de recorrer mayores distancias y convertir entonces al automóvil en una herramienta indispensable para un mejor estilo de vida, entre comillas. Sí, yo en esa charla TED me acuerdo que yo lo graficaba hablando que pasamos de una ciudad llena de color a una ciudad gris con los procesos de planificación. O sea que la planificación lo que nos hizo es romper esa diversidad que se daba, esa diversidad histórica, y volvernos una ciudad gris, sí, tratando de emular a lo que existía en el resto del mundo. Pero a la larga fue, yo creo, contradictorio. Es interesante algunos artículos que se publican en la década de los 40, resaltando cómo esta visión de ciudad planificada y zonificada que rompe con esta tradición histórica, era una visión de ciudad moderna. O sea, la modernidad se la ligaba con lo que tú hablas, ¿no? Con el automóvil, con estos grandes desplazamientos, con tener el garaje, el antejardín y tener el carro parqueado al pie de la puerta. Pero a la larga, las consecuencias son las que estamos justamente discutiendo en este foro. Exacto. Y también es interesante que el caso de que tú hablas de la ciudadela universitaria, originalmente esa era la segunda alternativa para el parque municipal, luego de que no se logra consolidar la visión de Francisco Manrique después del parque municipal original de gran extensión, de lo cual solamente quedó el actual parque forestal. Es interesante cómo de repente lo que pudo haber sido el ejido de Guayaquil, para así decirlo, de alguna manera se terminó convirtiendo más bien en ciudadela universitaria. Perfecto. Ahora, perdón que los interrumpa, me parece excelente esta primera parte, esta revisión histórica y un poco también esta aproximación desde la parte económica de John. La segunda pregunta es, ¿cómo intervenimos en el centro? ¿Cómo podemos abordar nuevas propuestas? Les comento lo que con los estudiantes siempre conversamos, ¿no? Hoy en día estamos desbordados de conceptos, de propuestas que podemos visualizar en otras ciudades, unos de avanzada, otros replicando o remasterizando antiguas propuestas de intervención de la ciudad y del centro. Tuvimos las últimas 2 décadas un proceso de regeneración urbana que básicamente entendemos que ha sido una inversión de infraestructura, más que nada iniciando en el centro, el Malecón 2000, la intervención de las calles, pero también se critica mucho a este proceso de transformación físico en que es un maquillaje urbano, porque realmente, como se lo ha comentado en muchos foros y en muchos espacios de discusión, no hay esa transformación también social, la regeneración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo ahora intervenimos en este centro, cómo ha habido un proceso de despoblamiento del centro, ¿no es verdad? El mercado inmobiliario no está 100% presente, o si está presente es de forma, se puede decir, secundaria o por inercia. Realmente el gran mercado inmobiliario de Guayaquil se está dando en las periferias, con las urbanizaciones cerradas y en puntos muy específicos dentro de la ciudad. ¿Cómo aprovechamos estas potencialidades del centro? ¿Qué podemos proponer para mejorarlo, transformarlo positivamente, teniendo como base lo que ya se ha trabajado?
Y recordemos también el tema de los riesgos, que es uno de los aspectos que estábamos también abordando dentro con mis estudiantes, es el tema de que estamos en Guayaquil más que nada en una situación constante de riesgo, ¿no? Terremotos, inundaciones, pero además de eso, ahora poco el efecto de la pandemia y los impactos que ha tenido, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos el centro? ¿Cómo lo intervenimos? ¿Por dónde habría que empezar? No sé, cualquiera de los dos, no sé si quiera empezar. Yo estuve anotando, Ricardo, las temáticas y yo creo que podemos perfectamente, yo lo vincularía el punto 2 con el punto 4 que habla de vivir el centro, porque si tú me preguntas cómo intervenir, yo creo que la estrategia principal es tratar de recuperar el centro como un lugar residencial. O sea, mientras no hay un centro vivo, no se puede hacer absolutamente nada. El centro de Guayaquil tiene actividad, y ya lo sabemos, durante las horas laborables. Fuera de las horas laborables está muerto, fines de semana y durante las noches. Ahora, ¿qué hacer para que la gente regrese al centro? Hay un montón de acciones que tienen que hacer, que van desde inversión en obra pública para que haya las condiciones adecuadas para que se desarrolle la actividad residencial y de cambio, incluso en una serie de ordenanzas y de reglamentaciones para, que existen. Por ejemplo, los bancos no dan préstamos para adquisición de viviendas que tienen determinado número de años. O sea, si ya son viviendas consideradas viejas, ya no hay préstamo posible para poderlas comprar, lo cual dificulta que mucha gente adquiera departamentos, por ejemplo, que están ubicados en el centro, porque no hay quien les preste el dinero. Tiene también que haber incentivos para la reconversión de estos edificios que originalmente los espacios eran residenciales, fueron reconvertidos en espacios administrativos, en oficinas o en bodegas, en el peor de los casos, para que vuelvan a ser espacios residenciales. Hay algunas ordenanzas que lo limitan, el hecho, hay una de ellas que indica que tiene que haber, alguien tiene que tener un espacio de estacionamiento si es que tiene que desarrollarse una vivienda en el área central. Pero no todo el mundo quiere tener un automóvil. ¿Por qué obligar a tener espacio para parqueo si es que no todo el mundo va a querer tener un automóvil? Cuando en realidad lo que tiene que haber es otro tipo de infraestructura y de acercamiento con transporte público, con otras modalidades de transporte. O sea, las acciones, yo diría, deben estar encaminadas a posibilitar el regreso del centro como un espacio residencial. La mirada debe ir hacia allá. Los otros son las acciones que van a posibilitar llegar hacia esto, ¿no? Algo que decía John, y dentro de esto de lo anecdótico que planteaba John del centro, en realidad yo antes de que nos contáramos decía que yo nunca viví en el centro, porque iba mucho al centro, porque ahí estaba el negocio familiar en el centro. Yo siempre viví en Urdesa durante muchísimos años, ahora vivo a la costa. Pero cuando yo era chico, cuando se necesitaba algo que fuera más allá de las compras básicas del supermercado, necesariamente había que ir al centro. En el centro había todo lo que no había en los barrios. Mi mamá cosía y cada vez que quería comprar un hilo, un botón o tela, había que ir al centro porque en Urdesa no existía esa posibilidad. Y se pensaba, el centro no se consideraba el centro como centro, y estoy hablando, cuando yo era pequeño, estoy hablando ya en los 70, sino era la ciudad de Guayaquil. Yo recuerdo que había algunos taxis que cuando se les decía, estás en el centro, decía, ¿dónde van? A Urdesa, te decían, no, yo solo trabajo en Guayaquil. Fuera de Guayaquil no trabajo. Guayaquil, el centro era Guayaquil, el resto ni siquiera se consideraba Guayaquil. Esa consideración de incorporar a estos barrios fue posterior, casi a finales de los 70, casi ya en los 80, porque si no, no había ni siquiera la percepción de que era el centro, era la ciudad. El resto era otra cosa que estaba por ahí rodeándola, ¿no? Entonces, pero es necesario pensar en el centro como la recuperación de ese lugar habitable. Yo, en principio, plantearía solamente esto. John, no sé si... Sí, concuerdo con lo último que dijo Florencio. Aún en los años 80, cuando compañeros míos de clase del colegio alemán y yo nos escapábamos de
del colegio, nos escapábamos temprano, para salir del colegio y atrapábamos un taxi de repente para pagarlo entre todos nosotros, metíamos 7 estudiantes en un taxi, era una barbaridad, parecía circo ruso. El taxista nos preguntaba, ¿y a dónde van? Y le decíamos a Guayaquil. Lo que dice Florencio es totalmente cierto en ese sentido. Y sí, concuerdo con lo que está diciendo Florencio sobre cómo rescatar al centro, pero me permitiría yo complementarlo de otra manera. O sea, yo creo que sí, la naturaleza residencial del centro tiene que ser rescatada, recuperada, pero lo que debe particularizar a la idea de vivir en el centro es que vives y trabajas. Es decir, en términos de uso de suelo, el centro, para que pueda revitalizarse, debe fundamentalmente ser de uso mixto, ¿ya? La idea de poder trabajar y de poder vivir a una distancia de una cuadra o de una escalera de distancia, es lo que le dio vida al centro y es lo que debería ser la oportunidad de revivirlo. Creo yo que a nivel de inversión de obra pública hay muchos trabajos pendientes, pero creo que se puede persuadir el rescate del centro también a través de otro frente o de otra estrategia. Primero que nada, pues, haciendo mucho más fáciles los créditos de adquisición inmobiliaria, como dice Florencio, pero también reconociendo el mérito de las personas que están queriendo resucitar el centro. Yo creo que el municipio podría ser mucho más holgado con los impuestos prediales de aquellos bienes inmuebles que estén en el centro desocupados y que de pronto son comprados con aspiraciones de ser reutilizados nuevamente. Si es que se pudiese dar una condonación de una cantidad X de años a las personas que invierten de esa manera, creo que sería una buena aproximación en ese sentido. Creo también que debería abolirse los requerimientos a nivel vehicular, como estaba mencionando Florencio, para cualquier proyecto en el centro, porque el centro debe ser un proyecto que incite a caminar y a usar transporte público. Entonces, bajo esas circunstancias, yo creo que ya habrían unas pautas muy bien establecidas. Y lo que me iría a ese otro sentido es que, bueno, primero que nada debe haber un plan general integral del centro, que pueda abarcar los elementos del centro como un todo. Ahí tal vez se podría atender asuntos como la movilidad, distribución de redes de servicios públicos, que no solamente se limiten a cuestiones de parques, sino también a nivel de mercados. Sería interesante ya empezar a cambiar la mentalidad de que es un servicio público que debe dar la ciudad. ¿Por qué no tenemos bibliotecas barriales, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar bibliotecas barriales? El centro tal vez sería el primer lugar para poder hacer un hermoso experimento al respecto. Y me parece que luego también este plan integral general, que sería como que el que enlazaría a todos los demás barrios, debería estar compuesto por pequeños planos barriales. Esos planos barriales tienen que atender elementos generales, es decir, elementos de textura urbana, y también necesidades generales, las necesidades que tenemos todos los habitantes de toda la ciudad en todas partes, al tiempo que también puedas apuntar a elementos particulares muy característicos, hitos, y esos hitos de alguna otra manera deberían ser entendidos no solamente de manera georreferencial, sino también como eventos especiales, eventos que se pueden tratar como le diría Jaime Lerner, como acupuntura urbana. Es decir, este barrio tiene esta particularidad que puede incluso traer personas de otros barrios, ¿ya? Y eso de alguna otra manera generaría que la ciudad también se convierta, y el barrio se entienda como una suerte de evento. Voy a ir a este lugar por tal cosa, por tal característica, ¿ya? Mira tú, a eso yo lo complementaría, que yo creo que las políticas de manejo urbano, de manejo territorial, tanto a nivel municipal como de otras entidades, yo creo que deberían ser también constantes. La última década que yo viví en Guayaquil, antes de primero irme a mi maestría y luego regresar acá al Ecuador y radicarme en Quito, fue el proyecto famoso del barrio Rosa en la calle Rocafuerte. Y de pronto tuvo una gran acogida para que en el espacio del centro de la ciudad se dieran espacios en donde uno pudiese encontrar un bar, una discoteca, y empezó a tener una gran acogida ese espacio. Algo que solamente en su momento había logrado como punta de lanza y por propia cuenta el famoso Gran Cacao, ¿ya? Pero cuando se acercaron las épocas de las elecciones, los residentes tradicionales del barrio empezaron a quejarse de que no puedo dormir, que por aquí, que por allá, y eso ahuyenta a que se mantenga esa política, y el mismo municipio, el mismo gobierno municipal que puso estas holguras para incentivar económicamente la actividad de recreación nocturna, luego las quita. Y entonces, esa carencia de suelo
de garantías en el tiempo de que tú vas a invertir y que esa inversión se va a sostener es muy dañina para los barrios y para las ciudades. Entonces, yo me iría por esos lados, y yo creo que en la visión macro que ustedes tienen del centro, abarcando lo que en algunos estudios se conoce más como el pericentro, que sería pues ya también incorporando el barrio del Astillero y el barrio de la Industria, yo creo que ahí incluso esa es una tabla rasa para hacer nuevas exploraciones de inserción comercial nueva, experimental, que no necesariamente tienen algún vínculo con algún peso más tradicional como puede tener las áreas consolidadas del centro, como pueden ser las parroquias Carbo y Rocafuerte. Entonces, yo trataría de explorar un poco esa zona de ahí, y esas zonas sería interesante pensar en aumentar su densidad urbana. Esas serían mis aproximaciones. Ya. Y una consulta respecto al patrimonio. El patrimonio que existe o que sobrevive todavía en el centro, tanto arquitectónico como urbano, ¿está siendo desvalorizado o mal interpretado? ¿Cómo ustedes lo perciben en función a ejemplos, como pueden ver en la foto de la derecha, que es uno de los casos de inversión de infraestructura o implementación de infraestructura de movilidad, la aerovía, que tuvo una fuerte discusión y generó polémica en cuanto al proceso de intervención, ¿no? Pero este patrimonio que actualmente existe, la pregunta, y eso nuevamente lo vuelvo a aterrizar al tema de los estudiantes, porque es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Está siendo desvalorizado, no se lo valora, o no se le ha dado el papel o el rol que puede tener? Y tal vez cómo relacionarlo con estos procesos o estas estrategias de repoblar el centro con familias. ¿Cómo ustedes lo ven? Sí, bueno, con respecto al patrimonio, yo creo que ha habido como altibajos a lo largo de los últimos años, ¿no? Yo me tocó participar en el primer inventario de la arquitectura patrimonial de Guayaquil. Empezamos en el año 1986, 87, y luego a partir de las publicaciones que se hicieron entre el 88 hasta el 92. En esas publicaciones además íbamos haciendo distintas visiones de lo que había y lo que iba quedando. Desde esa primera aproximación patrimonial que habíamos puesto como límite en 1950, se identificaron como 700 edificaciones de valor patrimonial, de las cuales sobreviven mucho menos de la mitad hasta la actualidad, alrededor de 250. Hubo una ampliación posterior, estamos hablando hace unos 12 años, cuando se incorporó la idea del patrimonio moderno, de la arquitectura moderna como un elemento patrimonial, y que culminó en un estudio que hicimos desde la universidad con la ratificación por parte del Estado de declarar como patrimoniales una serie de edificaciones modernas de Guayaquil y de dos barrios, el barrio del Salado y el barrio Orellana. Esto había surgido en el año 2008, me parece, en una Bienal de Arquitectura. Yo fui invitado para dar una conferencia y me preguntaron sobre qué quería hablar. Y yo dije, yo quiero hablar sobre el patrimonio arquitectónico de Guayaquil. Y evidentemente la primera reacción que recibí es, ¿cuál es el patrimonio arquitectónico de Guayaquil? Porque siempre la consideración de patrimonio estaba ligado a lo colonial. Fuera de lo colonial, o fuera de Quito, Cuenca y unas otras ciudades, no había patrimonio. En Guayaquil, como una ciudad con patrimonio, era casi como medio absurdo. Y dije, no, yo insistía y hablé sobre el patrimonio moderno, que es valiosísimo. Y por ahí surgió la idea de hacer este inventario por parte del Instituto de Patrimonio, por parte del Ministerio de Cultura de esa época, que dio como resultado la declaratoria. Yo decía, esto es como de los elementos en que nos ha permitido un poco posicionar el patrimonio dentro de la discusión nacional patrimonial. Ahora, el problema es la contraparte, el hecho de que durante muchísimos años solamente se pensó como patrimonial lo colonial. De hecho, el Instituto de Patrimonio Cultural durante muchísimos años solamente atendía Quito, Cuenca tal vez,
y el resto del país no existía, no había ni siquiera fondos como para poder hacer este estudio, y había unos desniveles enormes entre las inversiones que se hacían en rescate patrimonial de la ciudad de la Sierra y lo nulo que se hacía para Guayaquil. Y lo otro son las administraciones municipales que no han terminado de asumir esas competencias, porque las competencias vienen ligadas a responsabilidades, pero también vienen ligadas a transferencias de carácter económico. O sea, transferir competencias sin transferir recursos suena también a forzar un poco las cosas, ¿no? O sea, hay un patrimonio que no ha sido totalmente comprendido en su valor, en su alcance. No ha sido pensado en la importancia que tiene para el debate de la arquitectura moderna, no solamente ecuatoriana, sino yo hablaría latinoamericana y mundial, en el hecho de que Guayaquil ha sido, termino con esto así muy brevemente, pionera en muchos aspectos del desarrollo de su arquitectura. Es una ciudad donde muy tempranamente incorporó el hormigón armado a las construcciones. ¿Por qué digo muy tempranamente? Porque tenemos ya edificios de hormigón armado con sistemas estructurales en hormigón armado en el año 1902, cuando Buenos Aires recién lo tiene en 1906, de la primera ciudad en el Ecuador que tuvo ascensor, de las primeras ciudades que tuvo arquitectura moderna de forma muy temprana, a partir de 1930, cuando en Quito hay una arquitectura moderna recién a partir de mediados de la década de los 40, con unos par de edificios previos, pero que son entendidos casi como anecdóticos y no como una concepción real. Así que es una arquitectura con un enorme valor, pero que no ha sido todavía ni conocida por los propios guayaquileños, ni entendida con el alcance que tiene, y que recién se está siendo posicionada en foros locales y foros internacionales, ¿no? Mi propia tesis doctoral fue sobre la arquitectura moderna de Guayaquil, y cuando yo hice la defensa en Argentina, pues realmente se sorprendía del valor y de la calidad de esta arquitectura, y se sorprendía en el hecho que fuera una arquitectura moderna tan temprana y que estaba dentro de este debate que se daba en Europa entre cómo posicionar a la arquitectura de la modernidad. Y en Guayaquil ya se estaba haciendo desde inicios de la década de 1930. Listo. John, no sé si quisieras agregar algo sobre este tema. Bueno, definitivamente la parte patrimonial es Florencio quien la maneja más que yo en ese sentido, pero a mí me gustaría complementar la visión de Florencio con una paralela o complementaria, me parece, y muchas de las conversaciones que él y yo hemos tenido siempre sobre este aspecto patrimonial, incluso cuando hemos podido trabajar juntos, como fue pues en la elaboración de la exhibición museográfica de la obra de Francesco Maccaferri, que la hicimos en conjunto con Pili Estrada y con Ricardo Borges. Había esta discusión también sobre la parte, o este interés en la parte patrimonial, que creo que a todos nos llega como guayaquileños, y que nos llega culturalmente siempre como esta ausencia. Es decir, la visión de lo que nosotros tuvimos de un espacio del pasado del que no podemos disfrutar sino solamente fotografías, daguerrotipos, pinturas, es siempre un elemento muy interesante, cómo en nuestra cultura está presente esa ausencia, por más contradictorio que eso pueda sonar. Hay un escrito maravilloso de José de la Cuadra, en el cual José de la Cuadra, que es uno de los personajes que vivió ese Guayaquil que nosotros añoramos, habla con la misma nostalgia que tenemos nosotros del Guayaquil que nunca nosotros siquiera vimos o concebimos, es decir, de ese Guayaquil previo al incendio de 1896. Y él ya empieza a hablar un poco de manera, por así decirlo, como que menospreciando ciertos elementos de su Guayaquil contemporáneo, que en cambio para nosotros son ese elemento que quisiéramos recoger y anhelar. Entonces, Guayaquil siempre ha tenido esta figura de esta ausencia cultural de lo que es su identidad respecto al pasado, y que trabajos como el de Florencio han querido llenar. Hay muchos elementos que vale la pena definir sobre los elementos patrimoniales y la forma de rescatarlos, más allá de la forma técnica de poderlos estudiar. A mí me parece, o de rescatarlos, me parece que es interesante o es fundamental
poder hacer que esos elementos patrimoniales estén vivos, ¿ya? Y por vivos debe ser habitados, ocupados. Los experimentos que han sobrevivido a nivel nacional e internacional para poder rehabilitar elementos dan ciertas holguras a las figuras de las políticas de preservación de inmuebles patrimoniales que lamentablemente a veces son pero tan estrictas, tan forzadas, que de pronto no sirven de incentivo para poder preservar un bien. Y eso aquí en el Ecuador es un mal que no solamente nos está achacando a nosotros en Guayaquil, y que cuando ya el municipio de Quito aquí empieza a asumir un poco eso, se libran un poco de esos elementos tan pesados o se vuelven un poco más flexibles. He podido ver un caso cercano, aparte de Guayaquil, que es el caso de Alausí, en la provincia del Chimborazo, en donde también hay una gran cantidad de inmuebles patrimoniales extremadamente valiosos, y que lamentablemente por las exigencias del INPC para poder incentivar el mantenimiento de esos inmuebles, se están cayendo. Alausí incluso tiene una particularidad urbana preciosa, que es que tiene elementos morfológicos de sierra y de costa al mismo tiempo. Uno encuentra estas edificaciones que parecen del centro histórico, pero que tienen soportales como el centro de Guayaquil. Cosas así. Entonces, yo creo que, primero que nada, hay que poder quitar esta mentalidad o quitar esta base legal que genera la mentalidad de, uy, no, mejor dejo que se caiga este inmueble antes de que me lo declaren patrimonio histórico. Hay un poco de esa parte que tenemos que hacer. Y un edificio habitado, un edificio que tiene actividad, que tiene residentes, ya sean laborales o residentes permanentes, definitivamente tiene más posibilidades de sobrevivir. Ahora, ¿cómo lograr que eso pase? Bueno, definitivamente sí debería haber una figura que nos ayude a lograr reactivar estos inmuebles sin que caigamos en las barbaridades del vidrio reflectivo azul, del policarbonato y barbaridades semejantes. Acá yo a mis estudiantes en Quito les enseño, ¿quieren ustedes matar la arquitectura vernácula de un pueblo? Simplemente abran una ferretería con nuevos materiales de esa naturaleza. Lo digo con marca, pero no lo voy a decir con marca en este momento para no entrar en polémicas. En muchas ciudades europeas hay una figura interesante que es el arquitecto de la ciudad. Y el arquitecto de la ciudad, más allá de ser el planificador de la ciudad, es el que tiene que ver la calidad de los proyectos en relación al contexto, en relación a la textura urbana, en relación a que cuando se haga algo, sea de restauración o nuevo, esto no sobresalga de manera negativa del contexto, que no sea un calambre al ojo, ¿ya? Entonces me parece que también por ese lado debería haber una disposición o una directriz de parte del gobierno municipal en general, en cualquier ciudad, para poder dar pautas de decir, ok, pero por escala no te deberías saltar tantos pisos en esta zona de acá, o tu fachada no debería ser tan abierta, sino mantener el ritmo de las que existen en las fachadas circundantes. Ese tipo de cosas, a través de una figura que puede ser o una persona o un ente, un departamento, que se encargue de manejar la arquitectura de la ciudad, la textura urbana de la ciudad, debería ser sumamente valiosa para poder lograr este tipo de cosas. ¿Ya? Si no, caso contrario, lo que estamos haciendo es viendo que unos edificios se caen y que otros sobreviven con esas mutaciones horrendas que ya acabo de mencionar. ¿Ya? Ahora, ojo, y termino diciendo esto, creo que de alguna otra manera el valor patrimonial sí tiene su requerimiento para poder ser habitable en la actualidad, sí tiene que tener ciertos ligeros giros de contemporaneización para la vida actual y presente. ¿Ya? Tampoco creo en la preservación patrimonial como en meter un edificio en formol. Tiene que haber condiciones de flexibilidad para que esto se pueda dar de manera amigable al habitante como usuario de un edificio. Si no logras eso, tal vez no logra ser atractivo para sostenerse. Quería complementar algo de lo que dice John, que me parece, estoy totalmente de acuerdo en el tema reglamentario. En general, las leyes y reglamentos del Ecuador, no solamente las patrimoniales, específicamente las patrimoniales, son restrictivas. O sea, siempre te dicen lo que no se puede hacer, pero rara vez te dicen lo que se puede hacer. Por eso quien tiene un bien patrimonial lo siente como una carga. Y lo que dice John es correcto. Si a alguien le declaran un bien como patrimonio, se asusta y se preocupa porque siente que tiene un lucro, hay un lucro cesante en el cual le viene una carga tan grande que no puede hacer otra cosa.
Sin embargo, hay opciones que se han hecho en otras partes, lo han hecho en Ciudad de México, en otros lugares, para que el tener una edificación patrimonial no sea una carga, sino que tenga incluso un tipo de rentabilidad. Una de estas es, por ejemplo, la posibilidad de venta de aire. Si yo tengo una edificación, un área central de 2 plantas, y en esta zona me permiten hacer edificios hasta de 20 pisos, yo tengo 18 pisos de aire que puedo vender a otro promotor inmobiliario y obtengo un rédito. Aparte de las exenciones que tienen que haber en algún tipo de impuestos. De esa manera, parte de lo que se obtiene de esa renta que se está perdiendo por no tener la posibilidad de poder construir en la totalidad, se la recupera y se la reinvierte en la propia protección del bien. Pero estas son algunas posibilidades que deberían estar contenidas en estas reglamentaciones urbanas para que se pueda invertir en el bien, rescatarlo, hacer evidentemente con un control adecuado. Concuerdo totalmente en el hecho de que no se puede hacer cualquier cosa. Hay edificaciones en el centro que las han matado más de una ocasión. Estoy hablando con el Hotel Metropolitano, por ejemplo, que fue intervenido 2 veces, cada una peor que la otra, la última con este vidrio azul, como dice John, y lo destruyeron, un edificio lindísimo de 1937. Es decir, sí hay maneras de hacerlo, y sí hay formas de evitar la destrucción patrimonial, pero con incentivos, no solamente con sanciones, como están concebidas las reglamentaciones actuales. Es cierto lo que está diciendo Florencio, me permito complementar que es verdad. Claro. En el tiempo ahorita que yo he estado involucrado a nivel municipal aquí en Quito, tanto con el Instituto Metropolitano de Planificación y Urbanismo, INPU, como con la propia empresa pública de movilidad y obras públicas, LEMOP, he estado siguiendo de cerca a las personas que han estado a cargo de generar que en el PUCS del Distrito Metropolitano de Quito se empiece ya a establecer los primeros reglamentos de la compra de edificabilidad. Me parece que poder lograr que esa visión que ahorita se está tomando un poco desde acá, se convierta en un elemento de discusión con demás municipios, sería sumamente valioso. Y en donde se ha implementado eso, pues es en lugares en donde se ha logrado, pues, hechos impresionantes de rescate, preservación y desarrollo urbano de manera simultánea. El más emblemático definitivamente es el Grand Central Station de Nueva York, que es el que se logra preservar, a pesar, muy en contra de la voluntad de Marcel Breuer, que tenía previsto pues, una construcción de un edificio de 40 pisos aproximadamente en el sector, pero que termina luego derivándose a la construcción de Penn Central. De Penn Station. Eso, quería complementar eso, o sea, me parece que enhorabuena que lo mencionas, Florencio, porque yo creo que ya es algo que debería discutirse a nivel nacional y no dejarlo simplemente como algo regional que se está tomando aquí en la actualidad en la ciudad de Quito. Totalmente de acuerdo. Para finalizar, el último punto era sobre el tema justamente del centro como un espacio de aglomeraciones, pero considero que ya lo hemos conversado ya en los puntos previos y quisiera aprovechar el tiempo para dar paso a preguntas y consultas de los asistentes. Por favor, siéntase con total libertad. Tengo preguntas ya en el chat y podemos hacer preguntas desde también personalmente. Tenemos a Alina Delgado que está alzando la mano. Por favor, Alina, con todo gusto. Buenos días y bienvenida. Bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias por dejarme acceder. Me parece muy interesante la charla, tanto Florencio, John y todo el marco de la charla que han organizado. Bueno, un poco mi punto de vista también siempre con respecto a esta temática y retomando algo de lo que mencionaba Florencio, ¿no? Que él mencionaba algo con respecto a estos instrumentos que se pueden utilizar para regular el mercado del suelo y también financiar el desarrollo urbano. Él mencionaba algo con respecto a la venta de derechos de edificación. Es uno de los instrumentos que se pueden utilizar. Y esos réditos de esos instrumentos se pueden utilizar para financiar infraestructura y vivienda social, que es el punto que se debería tratar de atraer al centro de la ciudad,
¿Para qué? Para darle vida al centro, para que exista vida las 24 horas, ¿no? Ustedes saben, normalmente en barrios de la ciudad la vida se extendía más allá de las 6 de la tarde, ¿no? Y eso es un poco el enfoque que se ha dado en otras partes, en la recuperación de los centros como en Rotterdam, que estuvieron años atrás abandonados, y la idea era darle vida al centro, ¿no? Pero podemos utilizar estos, digamos, instrumentos para regular el mercado del suelo. Uno de esos es, por ejemplo, también la creación de zonas especiales de interés social, las 6 que están incluidas en la LOES, ¿no? Pero claro, todo esto tiene que plantearlo el municipio, ¿no? Que es la entidad destinada para hacerlo, ¿no? Las 6, de tal forma que a pesar de que se usen ciertos incentivos, no existe al mismo tiempo este proceso de gentrificación. Y estas 6 son como una especie de protección para zonas de la ciudad. Por ejemplo, las zonas en la avenida Quito Machala, que hay locales abandonados, hay edificios abandonados, hay usos de suelo que no son compatibles, venta de materiales de construcción, etcétera, ¿no? Entonces, esto ayudaría a proteger algunas zonas de este proceso gentrificatorio, porque el uso de estos instrumentos también no debe, digamos, realizarse indiscriminadamente, porque el efecto puede ser el contrario del que se busca. Deben estar dentro de un plan, ¿no? Para que puedan normarse y no se use excesivamente estos instrumentos y se cree el efecto contrario, ¿no? Pero esa es esta creación de las 6, los bonos de densidad, los bonos de venta de derechos de edificación, con el objeto de que se pueda financiar vivienda social en el centro e infraestructura. Eso ayudaría a traer la inversión al centro de la ciudad. Permitiría incluir, según mi enfoque, vivienda social, mejorar la calidad de los espacios públicos y contribuir a recuperar la memoria histórica del centro, ¿no? Que es uno de los objetivos también más fuertes para la recuperación de los centros históricos de las ciudades. Y bueno, esa era un poco mi contribución, mi punto de vista, que se alinea con algunos de los puntos que he mencionado, por ejemplo, con lo que mencionaba ya Florencio. Okay, saludos a todos, sí, sí. ¿Desean opinar también? Okay. Gracias, Alina. Florencio, John, no sé si quieran comentar. No hay ninguno. Perfecto. Tengo otros comentarios en el chat. Primero, saber, Ricardo Borges escribe 2 puntos importantes, ¿no? Primero, saber a quién le pertenecen los predios, quién ha comprado territorio en los últimos 20 años, para saber con qué fuerzas e intenciones se debe enfrentar para hacer los cambios necesarios, que coincido con los expositores, debe incluir los distintos factores sociales, económicos, entretenimiento, paisaje, ecológico, etc. Y 2, siento que la investigación, mejoramiento, el desarrollo se ve siempre constreñido o coercionado por la estructura del lleve o corrupción de nuestros gobiernos locales o nacionales, que pueden anular cualquier esfuerzo positivo o generado desde la ciudadanía. Es necesario lograr representación local, barrial, en el gobierno. ¿Algún comentario, Florencio? John, por favor. Qué gusto poder saludar a Ricardo, como siempre. Tener este tipo de discusiones con Rich también siempre es increíble y nutre intelectualmente. Sí, yo creo que también hay mucha parte en ese elemento, en ese ámbito que se puede averiguar. Pero a mí no me preocupa tanto solamente el hecho de quién es el que está comprando, sino para qué. ¿Ya? Me parece que es súper dañino la persona. Es más dañino el que compra, el que compra un bien para no hacer nada que el que compra al menos para hacer algo. ¿Ya? Por ese lado. Y bueno, la política del lleve lamentablemente es universal en ese sentido. O sea, es algo que vamos a tener aquí, que lo vamos a tener en todas las ciudades del planeta Tierra. Entonces, más bien en ese sentido, lo que deberíamos nosotros generar como miembros de la academia, como universidades y simplemente como ciudadanos, deberíamos empezar a esparcir la mayor cantidad de visiones que tenemos de la ciudad para que estas, tarde o temprano, una de estas caiga en una cabeza capaz de materializarlas, que tenga los recursos económicos, físicos, inmobiliarios, para que de repente esto caiga en manos de alguien que lo vea como un atractivo y que de repente empuje, aunque sea la quinta parte de eso. En urbanismo, cuando tú estás estudiando ya, pues en una maestría de urbanismo, lo que siempre te dicen son 2 puntos. Uno es, nunca vas a ver materializado tu plan urbano durante tu vida.
La consolidación del 100% de un plan urbano nunca va a ocurrir en tu vida, va a ocurrir para las siguientes generaciones. Y dos, si estás llegando al 45-50% de la consolidación de tu propuesta urbana, date por bien servido. Entonces, a diferencia de lo que se me enseña en arquitectura, de que debes lograr que se haga tu proyecto tal y cual como lo dibujaste, con los mismos detalles minuciosos, si tú logras que la mitad de tu plan se dé, ya te puedes dar por servido. Entonces, ojalá que alguien, sea que lo compre o no lo compre, lo utilice para hacer al menos un porcentaje, una fracción de ese elemento que podría beneficiar a la ciudad. Listo. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda que quieran hacerle a los panelistas? David Chang tiene una consulta. Dado que han existido posibles propuestas para reactivar edificios patrimoniales no coloniales en el centro, por ejemplo el campus del Espol en Las Peñas, entre Malecón y Loja, ¿qué recomendaciones podrían darse para revivir el actual sector residencial cercano, dado que en la noche puede llegar a sentirse desolado y peligroso? ¿Cómo incentivar a restaurantes, emprendimientos, etcétera, para apostar en comprar e invertir en proyectos de bienes raíces que se promuevan como actividad mixta y de reactivación? Creo que algo ya se ha hablado de esto, pero Florencio o John, cualquiera de los dos pueden. Por favor. Sí. Bueno, me puedo referir al proyecto de la calle Panamá, que es cercano justamente al sector. Creo que es un proyecto en el cual participamos junto con Ricardo. En este proyecto está orientado precisamente a esto, ¿no? A una recuperación del sector de manera integral, en el cual, como decía John, las inversiones no solamente sean atractivas, sino que sean sostenibles a largo plazo. Está demostrado que mientras más actividad haya en un sector urbano, pues, y más luz durante la noche, la delincuencia no está presente. Un ejemplo de esto es lo que se hizo en la calle 9 de Octubre con estas mesas en las veredas, que aparte de reactivar a los locales, ha reducido, durante el momento que estuvo implementado, redujo significativamente no solamente la delincuencia, sino que redujo significativamente la gente que merodeaba por ahí tratando a los mendigos, por ejemplo, ¿no? Porque había más actividad y más movimiento durante el día y durante la noche, ¿no? Entonces, sí ha habido como varios intentos de hacerlo. Debe ser una visión integral. Concuerdo totalmente lo que dijo yo en el momento, que no me pude referir, en que no solamente tiene que ser residencial, sino que tiene que conciliarse con distintos tipos de actividades comerciales, residenciales, recreativas, porque si no, no va a funcionar en realidad, ¿no? Si no, volveríamos a esta visión errada de la zonificación. No se trata de eso, sino de recuperar ese carácter barrial y cercano. Saludo pues a David, es un gusto poderlo saludar nuevamente. No nos hemos visto, creo que desde que estuvimos nosotros en las conferencias del TED Peñas. Sí, yo también veo que para poder recuperar eso, los barrios del pericentro, es decir, si es que tú ya empiezas a ver zonas como el Astillero, la extensión del Astillero, que era el antiguo barrio de la industria, todas esas zonas de ahí, yo creo que tienen un valor o un potencial predominantemente residencial, ¿ya? En donde más que generar proyectos emblemáticos, deberíamos generar tejido urbano, textura urbana. Y que esa textura urbana pues tenga una actividad comercial que en primera instancia esté dispuesta para poder satisfacer las necesidades de ese nuevo grupo de residentes que tú quieres atender en ese sector. No todos los barrios pueden ser atractivos turísticos. No todos los barrios pueden tener la misma intensidad económica. Los principios de
de gravedad económica, sobre todo si lees la teoría de posicionamiento central de Christaller, te van a hablar de que hay de elementos que te generan más gravedad y otros que te generan diferentes niveles menores de gravedad. Es decir, cambiemos la mentalidad del valor adquisitivo por la distancia que estás dispuesto a recorrer por un bien o por un servicio. Si tú tienes que comprar una funda de cachitos, un café o una funda de arroz para complementar la merienda, estás dispuesto a caminar una distancia X, ¿ya? Que no es la misma distancia que tú estás dispuesto a recorrer para comprarte un carro o para poder suscribir un servicio de seguro de salud, en donde la distancia va a ser mayor. Entonces, si tú entiendes que la actividad económica en el territorio se va a distribuir de manera gradual, te vas a dar cuenta que los barrios deben satisfacer necesidades más cercanas, más inmediatas, y que a medida que se van convergiendo esos barrios, entre ellos se unen para satisfacer de manera conjunta elementos un poco más jerarquizados, como puede ser la presencia de un mall, de un lugar que te sirva para mantenimiento de vehículos, cosas así, de esa naturaleza. Acá en Quito, en la administración anterior, el INPU estuvo manejando esta visión de convertir a Quito en una ciudad multinuclear a través de generar esta visión de las centralidades, basadas en la propia teoría de Christaller que acabo de mencionar, pero con una pequeña mala interpretación de parte de ellos que yo siempre traté de denunciar. Ellos entendían a la centralidad como un barrio fijo. Una centralidad no es un barrio. Una centralidad es un evento económico y social que ocurre en un barrio y que puede aparecer y puede desaparecer. Y no siempre responde a las características de la planificación. Yo puedo dar las regulaciones para que eso surja, pero también puede desaparecer o puede aparecer en otro lado. Eso se maneja simplemente de acuerdo a los diferentes niveles de interacción social que se dan. Entonces, yo sí creo que podría haber una conciencia de concentrar más una visión de vivienda en esos barrios, que sea más el 80% y darle un 20% a esas actividades que sirvan para complementar la vida dentro de esos nuevos sectores. Me iría más por ese lado y entender que, bueno, pues, que cuando tú distribuyes la economía de esa manera, no es que la estás marginalizando, estás asegurándote el nicho específico en el cual va a lograr atender a las demás personas, mejorar su calidad de vida y sobrevivir. Gracias, John. Tenemos otro comentario de Malena Marín. No hay que dejar de lado un grave problema que es la movilidad, que generaría la densificación, ya que nuestra movilidad en tema histórico tiene priorizado al vehículo particular por temas de distancias. ¿Qué se puede mejorar priorizando un modo de transporte más sostenible como es el transporte público, generar intermodalidad, con parqueos disuasorios, uso de bicicleta, entre otros, ¿no? También hay otro comentario, saludos desde Miami, de Glenda Puente, muy buena la conversación. Siempre es un gusto ir a Florencio y a John también. ¿Hay algún proyecto reciente que sirva de modelo para la recuperación del sector centro, siguiendo los ideales que han estado comentando? Todavía nadie lo hace. Y tenemos ahora una pregunta del arquitecto Félix. Félix, por favor. Hola, ¿qué tal con todos? Muchas gracias, Ricardo, por organizar esta valiosa conversación. Yo concuerdo con absolutamente todo lo que se ha hablado el día de hoy. Solamente quiero puntualizar algo. La primera pregunta fue, ¿qué es el centro de Guayaquil y cuáles son los límites de Guayaquil como nosotros lo entendemos o como John y Florencio lo han entendido y lo han explicado muy bien? Yo voy a hablar como habitante de Guayaquil, como habitante del Gran Guayaquil, de hecho. ¿Y cómo conozco yo el centro? El centro para mí está claramente dividido por distintas zonas según se han ido desarrollando y según han ido siendo tratadas y trabajadas por los planificadores urbanos de Guayaquil. Primero está el centro que nosotros lo identificamos como tal, ¿no? El centro económico, el centro que hablaba John, donde estaban las oficinas, donde está el núcleo bancario, lo que en otras ciudades de mayor tamaño llaman el distrito económico, el distrito comercial. Esto es evidentemente el centro que se desarrolla a lo largo del eje de la avenida 9 de octubre. Ese es el centro por excelencia. Hay otras zonas, otros barrios que se han caracterizado por ser los barrios históricos, los barrios tradicionales de Guayaquil. Tenemos
el barrio de Las Peñas, el barrio del Salado también. Si es que nos extendemos un poco hasta el barrio Orellana, también forma parte de este concepto o esta imagen, imaginario centro de Guayaquil que tenemos nosotros. Yo sé que de repente puede o no concordar con los límites establecidos o los límites que mencionó Florencio, pero hay otra zona del centro que no siempre es mencionado y que tú, Ricardo, lo comenzaste a mencionar al inicio de esta charla, que es el centro que lo llamaste masivo, el centro del comerciante, el centro de ahora las bodegas, este de la bahía, este centro que limita al sur con otras zonas de Guayaquil y que ha tenido una intervención modesta por parte del municipio. Algunos podrán debatir que la regeneración urbana ha estado presente en estas áreas del centro de Guayaquil, pero no pueden negar que las intervenciones municipales en estas otras dos primeras zonas que acabé de mencionar han sido mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque esta área es un área que tiene conflictos, y no solamente de seguridad, sino conflictos por las personas que trabajan, viven ahí, por las personas que han hecho su espacio comercial en este sector, por las personas que han ocupado el espacio público dentro de esta área de Guayaquil. Y que necesita ser tomado en cuenta para la aplicación de estos modelos que se están hablando. Se ha hablado bastante sobre la aplicación de un modelo de ciudad de los 15 minutos, ¿no? Florencio nos ha explicado en varias ocasiones cómo debería ser aplicado, tomado como ejemplo esta ciudad para aplicárselo en Guayaquil. Me parece muy pertinente, pero es un poco, a ver, es fácil al momento en que lo queremos aplicar en ciudades donde el centro patrimonial ha sido respetado a lo largo de los años. En París, en ciudades europeas, en ciudades tradicionales latinoamericanas, es mucho más fácil aplicar la ciudad de los 15 minutos. Es mucho más fácil aplicar el modelo de ciudad caminable, de ciudad del espacio público, de ciudad en donde nosotros podemos incorporar vivienda, y ahí discrepo un poco cuando se habló de que hay que incorporar vivienda social únicamente en el centro de Guayaquil. No solo vivienda social, vivienda a todo nivel, vivienda de todo tipo, comercio también, espacios turísticos, como dijo John, no solamente tenemos que enfocarnos en una cosa, sino que el centro es varias cosas al mismo tiempo. Y esto se va a ver un poco complicado al momento de entrar en esta zona, en esta área del centro de Guayaquil, que es conflictiva por distintos motivos. Aquí no va a ser tan fácil como aplicar el modelo de ciudad de los 15 minutos, y eso yo quisiera escuchar tanto de John como de Florencio. ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Qué tipo de modelos o modificaciones a este modelo se deben o pueden aplicar? Porque no podemos seguir la receta en estos espacios conflictivos. En inglés serían los contested territories, que aquí los conocemos, pero todavía no podemos ganarle todavía no podemos establecer un modelo que sea efectivo. Tanto así es el caso que últimamente, o durante la historia de planificación de Guayaquil, nadie ha podido encontrar una solución para el caso de la bahía. John, por favor. Pido la palabra si te parece bien, Florencio. Félix, qué gusto saludarte nuevamente y muchísimas gracias por esa pregunta tan valiosa. Yo creo que has tocado un tema muy interesante. Nosotros en Guayaquil pensamos que de repente es un problema muy particular nuestro, y quisiera un poco delatar que no lo es. Este problema tan terrible que es de estas enormes y en grandes ocasiones hermosas y desperdiciadas construcciones que se usan como bodegas, es un problema que, por ejemplo, también lo vive Quito en su centro histórico. En el caso en el cual tú encuentras edificios republicanos del siglo XIX que no están habitados, sino que guardan zapatos de Marathon y que guardan artículos importados desde China o desde Brasil, y de repente encuentras que eso se convierte en el generador del vacío de esa actividad que uno quisiera tener en un espacio urbano. El modelo de 15 minutos definitivamente pues sí tiene su validez y su aspiración, pero yo creo que la mejor manera de lograrlo tiene que ver un poco con el incentivo que tú puedas dar
y también con el incentivo positivo como también el freno que puede hacer a la actividad. Me parece que cuando un comerciante decide llenar un piso entero de un edificio con productos y no habitarlo o no usarlo para su actividad comercial en cuanto a la gestión comercial, es simplemente porque económicamente le es rentable, ¿ya? Entonces, tienes que castigar esa rentabilidad económica e incentivar otro tipo de actividades. Si el municipio tuviese la capacidad de poder inspeccionar y encontrar este tipo de actividades, decirte, loco, esto no está hecho o no está regulado para que sea bodega, multa y un agregado a tu predial por este tipo de uso no especificado en las normativas, yo creo que ahí empiezan un poco a darle ese freno a ese tipo de actividades. Guayaquil tiene una calle llena de edificios hermosos que lamentablemente no podemos disfrutar por culpa de ese tipo de actividad de las bodegas. La calle Abdón Calderón, ¿ya? En pleno centro de la bahía, qué pena que ya no podemos ver hacia arriba en esa calle por toda la estructura de la cubierta de policarbonato que tenemos ahí. Tiene edificios hermosos que creo que son de la época de René Frata, corrígeme Florencio, tú manejas más eso que yo, pero ya lamentablemente la única manera en la que podemos ver esas hermosas fachadas de esos edificios, todos convertidos en bodegas, es desde el Malecón 2000, es desde la zona del patio de comidas del Mercado del Río. Ya desde la propia calle no tenemos esa capacidad de visualizar eso, ¿ya? De igual manera, si tú encuentras que ese edificio que antes era bodega y viene alguien y dice, no, ¿sabes qué? Si quiero convertirlo en un loft o quiero convertirlo en un lugar habitable o en un coworking, el municipio también debería decir, perfecto, si tú vas a hacer eso, te hago que pagues el 50% de impuestos prediales en los próximos 10 años, ¿ya? El impuesto dentro de la gestión de la planificación de la ciudad tiene el valor, que yo a veces tengo que discutir con amigos que son de ideología libertaria, de que te sirve para direccionar y promover ciertas conductas frente a otras, ¿ya? Y me parece que esa debería ser la primera posibilidad de lograr que eso incentive algunas actividades y frene otras. A eso, complementándolo con cuestiones de movilidad y de mejora de infraestructuras, yo creo que lograrías hacer que la ciudad de los 15 minutos prevalezca como un ente urbano vivo y que realmente no tenemos mucho. A ver, si lo logró hacer, por ejemplo, París, tú decías que París era una de las ciudades que más ha logrado en ese sentido preservarse. Bueno, ahí yo sí tengo que disculpar contigo, Félix, porque realmente no conocemos gran parte del París medieval por el plan de Charles Eugene Haussmann, que desbarató casi todos los barrios medievales de esa ciudad. Entonces, a pesar de los cambios que haya sufrido una ciudad, yo sí creo que si es que les da ciertas regulaciones y ciertos incentivos y ciertas penalidades dirigidas de manera casi precisa, casi quirúrgica, yo sí creo que se puede lograr el evento de la ciudad de los 15 minutos, que incluso tiene otras posibilidades. Jeff Speck habla de que la ciudad caminable es la que mejora incluso los índices de salud de la comunidad, de la población. En la ciudad en la que caminas hay menos sedentarismo, hay menos problemas de colesterol, menos problemas cardíacos. Y eso comparado con ejemplos altamente contrastantes dentro de los modelos americanos que Speck maneja. Y en una visión pues mucho más conservadora como es la del nuevo urbanismo que tiene él. Pero en términos generales, más allá de que uno simpatice con la figura del nuevo urbanismo, no, los números sí son ciertos. Ciudad moderna o evocadora del pasado tiene que caminar. Y cuando logras que camine, el barrio se integra y la salud de sus individuos mejora. Sí, yo solamente complementar algo muy breve, porque yo creo que ya estamos sobre el tiempo. En realidad, yo creo que lo peor que podemos hacer es tomar una receta y pensar que puede ser incorporada tal cual. Nuestra realidad es otra, nuestras condiciones son diferentes y tenemos que desarrollar modelos propios. Hay ciertas ideas que pueden ser adaptadas, pero no tenemos que considerar un modelo o una metodología determinada como una camisa de fuerza, sino simplemente como orientativo y descubrir nuestras propias realidades, potencialidades y hacia eso caminando. Construir una visión de ciudad ideal que debamos construir de aquí a los 30, 40 o 50 años después e ir dando los pasos para poder llegar a hacerlo. O sea, tenemos que ser lo más ambiciosos posibles en la visión de ciudad que queremos tener y ver cómo ir haciéndolo poco a poco, en la medida en que sea factible desde los recursos, de la medida que sea factible desde la aceptación ciudadana
y a la medida que sea factible políticamente, porque además tiene que haber una confluencia de una serie de factores. Muchísimas gracias, Florencio, John. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Se quedan muchas preguntas, muchos comentarios, tanto en el chat como yo estoy seguro en el pensamiento de los asistentes. Este foro está siendo grabado y va a ser subido en las redes tanto de la Unidad de Estudios Urbanos como en redes propias de los integrantes aquí del equipo. Mi profundo agradecimiento a los dos. Realmente ha sido valiosísimo cómo se han abordado y las diferentes aristas que hemos ido tocando. No se puede abordar todo, evidentemente, por el tema tiempo y por la complejidad que en sí encierra la ciudad como tal, como objeto de estudio, pero es muy interesante y estoy seguro que todos hemos podido aprender mucho de su contribución. Florencio, nuevamente gracias. John, muchísimas gracias por todo. Sí, Ricardo, por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por la invitación, por la organización de este gran evento. Qué gusto, pues, volverme a topar con Florencio y compartir otra vez, pues, la palestra contigo. Sí, para los que no sepan, John fue mi alumno también. Justo, yo creo... Estoy leyendo un artículo en el que menciono que mi primera clase en el pre-arquitectura me la dio aquí el caballero y me preguntó qué es la arquitectura. No sé por qué me estoy poniendo. Eso nos preguntan. No sé, te quería fastidiar seguramente. Sí, siempre llegamos a la reflexión que en la mayoría de las reuniones académicas o científicas, el 90% hemos sido alumnos de Florencio siempre. El cual es bueno. No, muchísimas gracias. A ti, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias a todos por estar presentes. Gracias. Un gran abrazo para todos. Chao.